Una variedad de contextos para transmitir ideas de novedad, calidad, vitalidad y positividad. Ilumina FM, Fresh Sounds. Behind the Song. Elle Leinberg es una compositora y artista que actualmente reside en Brighton, Inglaterra. Ha estado lanzando su propia música desde 2018 y ha escrito canciones que han llegado a las listas internacionales. Al pasar gran parte de su tiempo viajando para servir a iglesias en todo el mundo, a Elle le apasiona de todo corazón ver a las personas encontrar la libertad en Cristo. Los sonidos fresh de Elle Leinberg los encuentras en Ilumina FM. Te saluda Juliana Cartagena. Para muchos, lo más importante es ser el número uno. Para nosotros es presentar al número uno, Jesús. Ilumina FM, Fresh Sounds. Actualidad, empresa, emprendimiento, mercado laboral, finanzas. Una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y financieros. Bienvenidos a Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de Tendencias, celebrando los lunes, celebrando los inicios de semana, de verdad y de corazón, declarando que esta semana va a ser de gran bendición. Lunes 13 de mayo del 2024, este es nuestro programa número 727 programas al aire. ¿Quién diría, Dios mío, cuando esta radio salió al aire, que íbamos a tener la oportunidad de estar acá durante 727 programas semanales? Este tema le hemos llamado La verdadera historia de la conquista de Guatemala, basado en un libro del autor Ramiro Bolaños, que estará con nosotros en el segmento central. Y el día de hoy hemos distribuido el programa de manera diferente. Inicialmente le damos la bienvenida con esta cápsula que todas las semanas le traigo como un contenido que he leído en algún libro y que me llama la atención, y esta tiene que ver con la generosidad, datos interesantes en relación a personas que lo hacen de manera consistente en las donaciones y cómo eso tiene una implicación también asociada directamente a la felicidad, a la plenitud, al sentirse lleno, completo y alejado de la depresión y demás. Es interesante, le dejo a continuación esta cápsula y después escucharemos a Yulisa Sánchez con la cápsula de liderazgo al estilo de Jesús, con el título de Confianza. Y después estaremos con el libro Tendencia, un nuevo impulso, la parte 7, el libro de Marshall Goldsmith. El día de hoy vamos a estar platicando con Edgar Gramajo los capítulos 7, 8 y 9. Disculparse, hablar al mundo, dar a conocer de que yo quiero cambiar y también escuchar. Pero eso será después de esta cápsula. Gracias a Dios es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. ¿Ves una persona en la calle y le das unas monedas? ¿Ves un anuncio en redes sociales con un narrador muy inspirador e imágenes de pobreza y te sientes triste, te da cargo de conciencia y das dinero? Eso es bueno, sin lugar a dudas Dios se agrada con ello, debemos hacerlo, pero no es lo mismo dar eventualmente a ser generoso. La generosidad no se trata de sentirse culpable o tener que ser inspirado para dar. No es reactiva ante una emoción, no da algo de lo que le sobra. La gente generosa tiene un plan. Isaías 32:8 dice, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. La generosidad no es movida por una emoción, no es instantánea. Estudios revelan que hoy en día vemos un promedio de 10,000 anuncios de publicidad cada día. Y entre más publicidad veamos, más miserables nos sentimos porque anhelamos más y más cosas. La cultura de hoy dice que es más feliz tener que dar. Sin embargo, Jesús nos enseñó que hay más bendición en dar que recibir. La raíz de la palabra bendición también se traduce como más felicidad, dichoso. Sin duda, todos hemos experimentado la emoción de sorprender a alguien con algo que no esperaba. Dimos algo significativo y solo recordarlo nos dibuja una gran sonrisa. Se experimentan más bendiciones en dar. Lo que Jesús nos enseñó hace más de 2000 años ha sido comprobado en muchos estudios en la actualidad. Estudios revelan que las personas que donan dinero a organizaciones benéficas
tienen 43% más de probabilidades de reconocerse más felices de los que no donan dinero. Aquellos que donan dinero de forma constante tienen un 68% menos de probabilidades de sentirse tristes, ansiosos o en depresión. Personas que dan de su tiempo voluntariamente tienen 42% más de probabilidades de sentirse más plenos, se quejan menos de la vida que aquellos que no son voluntarios. Si deseas evitar sentirte triste, sentirte pobre, sentirte deprimido, la recomendación es aprender a ser generoso. Recuerda, no se trata de comprometerte a ser generoso cuando ganes más o cuando tengas más tiempo. Se trata de aprender a ser generoso hoy, porque no es un asunto de dinero, es un asunto de corazón. La generosidad se practica, no es natural. Sé generoso con tu tiempo y predecide apartar un porcentaje de tus ingresos para dar a necesidades. Hazlo de forma planificada, no de lo que sobra. Jesús tenía razón. Hay más bendición en dar que en recibir. Gracias a Dios, hoy es lunes. Arranca la semana con sabiduría y energía. Gracias a Dios, hoy es lunes. Aprendamos de las enseñanzas de Jesús que revolucionaron la forma de liderar. Liderazgo al estilo de Jesús. Y gracias a Dios, hoy es lunes, un maravilloso lunes donde podemos compartir nuevamente en su segmento Liderazgo al estilo de Jesús. Voy a compartirles una nueva característica de nuestro Señor Jesucristo en el liderazgo que Él mostró durante su caminar por esta tierra. Y esta cualidad del Señor Jesús es que Él inspiraba confianza. El liderazgo debe tener como base fundamental la confianza. Es lo primero que un líder debe transmitir a sus seguidores y ojalá a otros líderes a quienes pueda ayudar para que continúen creciendo. La confianza es lo que impulsa todas las relaciones. Estamos programados biológica, neurológica, emocional, espiritual y psicológicamente para confiar. Así nos hizo Dios. Por eso es que Jesús nos mostró, en primer lugar, por sobre todo lo que Él demostró en su liderazgo, Él generaba esa confianza, Él le daba esa confianza a la gente para que la gente sin ningún temor se pudiese acercar a Él. La confianza es algo que como líderes debemos buscar desarrollar, no debemos ser líderes distantes, más bien debemos ser líderes cercanos. Y para ganar confianza yo les quiero compartir 5 claves importantes que debemos hacer si queremos ser líderes que inspiren y que generen confianza. La primera es entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Entender a los demás, buscar con empatía, escucharlos para entenderlos, para comprender sus necesidades. La segunda característica o el segundo elemento importante para generar confianza es la motivación. ¿Qué le motiva como líder? Y si usted quiere ganarse la confianza de otros, ellos deben sentir y deben percibir que usted está buscando el bien para ellos y no solamente su propio bien. La tercera característica de la confianza, o que es el elemento que se necesita para generar confianza, además de los 2 que les acabo de mencionar, es la habilidad. La habilidad, y esto es, la gente no va a confiar en algo que usted hace o que usted dice hasta que vea que usted lo hace y que lo hace bien. Por lo tanto, la habilidad es un elemento clave para poder generar esa confianza. El elemento número 4 es el carácter. Entender cómo su carácter puede transmitir esa confianza también a los demás. Y número 5, su trayectoria. ¿Por qué? Porque el pasado muchas veces, aunque no es una regla escrita en piedra, pero muchas veces es un buen predictor del futuro. Entonces, si usted es una persona predecible, que la gente sabe qué esperar de usted, es más natural que ellos decidan confiar en usted como líder. Así que recuerden, amigos, el liderazgo de Jesús por sobre todas las cosas inspiraba confianza y es lo que Él espera que nosotros generemos en las demás personas como líderes, en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones donde Él nos ha puesto a liderar. Le invito a que evalúe cómo está su nivel de confianza, cuánto está generando confianza usted en otros y siempre busquemos cómo mejorarla.
Les saludó Yulisa Sánchez y esta fue una cápsula más en su segmento Liderazgo al estilo de Jesús. Los espero en una próxima cápsula y les deseo muchas bendiciones para esta semana. Hasta pronto. Amiga, vamos al cine. Ala, hoy no puedo, es que voy al gym. No está mal querer tener una vida light, pero ¿está bien tener una fe light? Hola, yo soy Rosalind y esto es un hack para iluminar tu día. Netflix, Spotify, Amazon, Disney Plus, todos son canales con contenidos entretenidos y pueden llegar a nuestros oídos y a nuestros ojos. Son entretenidos, pero no indispensables. Hoy quiero invitarte a que recuerdes que antes que Netflix, Spotify, Amazon, Disney y el que se les ocurra inventar en el futuro, está la Biblia. El único canal de comunicación donde encontraremos 100% vida y 100% paz, 100% respuestas y 100% fuerza y fortaleza. Recuerda que el principal canal de nuestras vidas debe ser la palabra de Dios. Yo soy Rosalind Cepeda y esto fue un hack para iluminar tu día. Estás en sintonía de la radio más fresh de Guatemala. Ilumina FM. Estamos disfrutando de una mirada anticipada al futuro en temas empresariales y de negocios. Todo en Tendencias Podcast Live. En Tendencias comentamos el libro Un Nuevo Impulso de Marshall Goldsmith y Mark Reeder. Descubramos juntos los 20 hábitos que frenan nuestro ascenso y las cualidades que distinguen a un buen líder. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias. Qué alegre tenerlo con nosotros, sintonizándonos en la 98.1 FM o si nos escucha a través del podcast. Les recordamos que nos pueden encontrar a través de Instagram, a través de Spotify, de iTunes, de YouTube. En todas las redes nos va a encontrar como Tendencias Podcast. Tendencias Podcast. Y estamos ya en este segmento donde estaremos conversando acerca del libro Tendencia, Un Nuevo Impulso. Recomendación de mi querido amigo Edgar Gramajo. Me dijo varias veces, tienes que leer ese libro. Y siendo muy honesto, querido amigo, me ha cambiado la vida. Ha sido de los libros que más me han cambiado en toda mi vida. Al leer estos 20 vicios, 20 malos hábitos que probablemente los líderes podemos tener, alguno de ellos. Y mencionando el autor de que puede ser que como hemos tenido a lo mejor un aparente éxito en algo, ¿verdad? Nos es difícil hacer esta reflexión. 20 diferentes malos vicios. Y ya vimos los 20 vicios. ¿Y qué hacer después? Bueno, ojalá y pudiéramos recibir retroalimentación o feedback de qué a cambiar. Primera opción, contrate una evaluación 360. Eso lo hace una empresa de recursos humanos, un consultor, define con usted una lista de personas a entrevistar, tiene un costo, pero no tengo el dinero para hacerlo. Ok. Segunda opción, pregunte a la gente con la que usted trabaja o se relaciona qué puedo hacer para mejorar. Y recuerde, esa es la única forma de preguntar, es la única que puede darle resultados. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿En qué puedo mejorar? Para ser un mejor papá, un mejor líder, un mejor jefe. ¿En qué puedo mejorar? Y la tercera opción es el feedback de observación. Póngase las pilas, observe la reacción de la gente, cómo se comporta cuando usted llega, el lenguaje gestual, llega a una reunión, llegan ellos, quieren sentarse a la par suya, les saludan o se van lejísimos. Todo lo que hacen puede generar una respuesta. Y el día ya llegó a la conclusión de que hay ciertas cosas que usted debe cambiar. Y entonces que continúa, tomar valor y disculparse. Edgar Gramajo, bienvenido a Tendencias. Hola, Aner, buenas tardes, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a toda nuestra audiencia este lunes 13 de mayo. La verdad que muy contento de poder estar aquí nuevamente con ustedes, poder participar, poder comentar acerca de este libro. Me alegra escuchar que este libro ha sido retador para vos. Era la idea de proponer este libro
para lectura, Aner, y la verdad que no me voy a cansar de decirlo, querido amigo. Usted quiere tener un cambio significativo en sus relaciones, no estoy hablando de liderazgo, pero estoy hablando de relaciones. Lea este libro, anímese a leerlo, anímese a profundizar más despacito en cada uno de los 20 vicios que habla este libro. Y como estábamos platicando también la semana pasada, estamos ya ahorita en una segunda parte, la cual consiste en, bueno, ¿qué voy a hacer después de descubrir cuáles son estas áreas de mejora, estos vicios que tengo, esta situación que tengo que cambiar? Hace 2 o 3 semanas, Aner tuvo la amabilidad de compartir con ustedes un pequeño archivo ahí donde está el resumen de estos 20 vicios. La idea y el reto, querido amigo, es que se anime a compartirlo con sus compañeros de trabajo, especialmente. Y si usted es líder, es jefe, compártalo con su equipo de trabajo también y vea qué es lo que encuentra, qué le dice su equipo, en qué áreas de repente quiere mejorar. Y ya empezamos viendo la semana pasada en el primer paso, la primera estrategia después de encontrar cuáles son nuestros top 3 de vicios, ¿verdad? El primero fue pedir feedback, que no es nada sencillo, no es nada fácil. Y la semana pasada no terminamos de comentar, y yo solo quisiera agregar a ese último capítulo que leímos sobre el feedback. Pregunte en su casa, pida feedback en su casa. Creo que es el feedback más honesto, más transparente y más duro que puede recibir. Si le da miedo preguntar en el trabajo, pregunte en su casa, pregunte en un ambiente familiar, en un ambiente donde usted se sienta cómodo, con confianza, aunque no le guste de repente lo que le puede decir su pareja, sus hijos, sus papás, sus hermanos. Tómese el valor de poderlo hacer, porque una vez que uno encuentra ese feedback, Aner, de las cosas que debe mejorar, entonces ahora sí pasaríamos al segundo punto de las estrategias que mencionan los autores del libro acerca de cómo ir mejorando, y este se llama pedir disculpas. ¿Y por qué se pide disculpas, Aner? Porque cuando uno recibe esos primeros comentarios, esa retroalimentación y ese feedback, lo primero que se da cuenta es de lo que no se había dado cuenta, que estaba haciendo mal, y que probablemente en algún momento usted le pasó encima a alguien sin querer queriendo, ofendió, lastimó, denigró, hizo a un lado, menospreció, hizo sentir mal a algún compañero, y no digamos de repente a alguien en su casa. Entonces, el primer paso que recomiendan los autores después del feedback es pedir disculpas. ¿Por qué? Porque pedir disculpas es cerrar como el pasado, como lo que ya pasó, está bien, lo hice, y ahora hay que seguir avanzando, Aner. Así es, empieza diciendo lo siento. Luego la sugerencia es agréguele intentaré mejorar en el futuro. Cuando te logras liberar del pasado, es bueno que tendrás un futuro más resplandeciente. Y a continuación, no digas nada más. No des explicaciones, no te compliques, no matices. Si lo haces, te arriesgas a decir algo que diluya la disculpa. Cuando se trata de disculparse, el único consejo sensato es el de entrar y salir lo más rápidamente posible. Podemos adornar mucho la disculpa y eso permitirá que la cosa salga mal, Edgar. Es muy difícil, porque pues, yo por lo menos me pongo yo de ejemplo aquí delante de todos ustedes. A veces el orgullo nos puede ganar, ¿verdad? El pedir una disculpa. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros hijos se acerca a pedirnos apoyo y no lo encuentra y castigamos al mensajero? ¿Cómo podemos ir después a pedirle disculpas? ¿Cómo nos animamos a pedir disculpas? No, pero es que soy el papá, yo no puedo pedir disculpas, ¿verdad? Y eso son cosas que nos cuestan, y el autor menciona un par de frases ahí que me llamaron la atención, Aner. Una es que es muy difícil resistirse a una disculpa sincera. Y yo les quiero comentar algo aquí, queridos amigos, y voy a tomar de ejemplo a nuestro anfitrión Aner Mejía. Aner Mejía tiene una forma tan cándida, tan agradable de pedir disculpas cuando ha cometido de repente alguna falla, como en un horario, como que si de repente llegamos y se extiende la entrevista. Aner tiene una forma tan cándida de pedir disculpas que para uno es irresistible no decir, sí, Aner, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Verdad? ¿Por qué, Aner? Porque uno siente cuando las personas realmente se están disculpando por algo malo,
que uno haya hecho. Contrario a esto, si usted está recibiendo feedback, por ejemplo, que usted está recibiendo feedback que usted tiene favoritos en su lugar de trabajo y que por esto usted ha denigrado de repente a uno o dos colegas, y usted llega y dice, bueno, pues sí, ya, ni modo, disculpen, ya no lo vuelvo a hacer, es muy diferente a que realmente usted diga, lo siento, la verdad es que no me fijé que me había convertido en alguien que tenía favoritos, voy a intentar mejorar en el futuro. ¿Cuántas veces nos pasa de repente, Aner, que un amigo nos pega una llamada y no devolvemos la llamada de ese amigo? Y está ahí preguntando, está diciendo, te quiero invitar, vamos a comer, hagamos esto. Y no tenemos ni siquiera la educación de poder contestar, ¿verdad? Y cuando de repente ya recibimos un mensaje del amigo ya molesto, entonces ahí reaccionamos. Ahí ese es el feedback que no pedimos, pero que nos llega, que hablábamos la semana pasada, Aner. ¿Y qué nos queda? Únicamente disculparnos. Y algo que me gusta de lo que acabas de leer, Ander, es que el autor dice, mire, no se haga bolas. Solo diga, lo lamento, mejoraré en el futuro. Y no explique más. Ajá. No diga, mira, es que fíjate que me pasó. Porque entonces la disculpa se desvanece y carece ya de sentido, Ander. Así es. Bueno, ya tenemos claridad de aquellas áreas de mejora que nosotros no nos hemos percatado, pero que otras personas ya nos identificaron. Otras personas sí la ven. Yo me sorprendí. Esta prueba, esta recopilación que nos hizo Edgar de los 20 vicios, con un detalle de qué es cada uno de ellos, yo se lo estoy pasando a gente que conozco. Y le pido por favor que sea lo más sincero y más anónimo posible, es decir, que simplemente marque con un cheque, ¿verdad? Para ver que... Y luego lo dejo por ahí para no... profundizar a lo mejor con esa persona para que no haga sentir incómodo. Y hay factores en común, es decir, si varias personas le están diciendo una situación, dice, bueno, ni modo, esto es en mi caso, por ejemplo, no escuchar, ¿verdad? Puedo hacer que estoy escuchando, pero probablemente no estoy generando de la otra persona esa sensación que le estoy prestando atención. Me disculpo, sí, me disculpo, ya lo sé, por favor, discúlpenme, intentaré mejorar en el futuro. La siguiente recomendación, capítulo 8, es hacer público que vamos a cambiar, anunciarlo públicamente que voy a cambiar. Una vez que te disculpes, debes dar publicidad al hecho pero no es suficiente con que le cuentes a todos que quieres mejorar. Tienes que declarar con exactitud en qué aspecto planeas cambiar. En otras palabras, ahora que ya has dicho que lo sientes, ¿qué es lo que vas a hacer al respecto? Deberás mejorar en un 100% para conseguir que tus compañeros de trabajo reconozcan un 10%. Es decir, vas a ponerle muchísimo esfuerzo para que la gente note un pequeño cambio. Tus posibilidades aumentan si le cuentas a todo el mundo lo mucho que te estás esforzando en intentarlo y repites el mensaje semana tras semana. Pero tus posibilidades aumentan aún más si le pides a los demás que te den ideas que te ayuden a mejorar en ese aspecto. Dice, para tener éxito en todo proyecto de cambio tiene que pasar por 7 fases. La primera es valorar la situación, la segunda, aislar el problema, la tercera, formularlo, pero hay 3 fases más antes de llegar a la séptima, que es la ejecución. Hay mucha gente que no presta la suficiente atención a las fases cuarta, quinta y sexta. Es en el que nosotros conseguimos que comprendan nuestros planes. Lo cotejamos hacia arriba, que es la fase 4, para conseguir la aprobación de tus superiores. En la fase 5 buscas el apoyo lateral para conseguir el acuerdo de tus iguales. Y en la fase 6 captas hacia abajo para conseguir la aceptación de tus inmediatos subordinados. El tema aquí es hacerlo público, Edgar. Mira, esa es una de las cosas que pudieran sonar ambiguas de repente, decir, quizás podemos estar pecando de no ser humildes, ¿verdad? De estar gritando a los 4 vientos que queremos mejorar, pero realmente, Aner, es la única manera de que la gente se dé cuenta de que nosotros estamos buscando un cambio. Si no, querido amigo, piense en algún momento cuando alguien ha cometido un error y le dice justamente esas frases, le dice, sí, lo siento, ya no lo vuelvo a hacer. Pero ahí se queda. Y entonces, ok, ya no lo vuelvo a hacer, pero ¿qué irás a hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Qué irás a hacer para que esto no nos vuelva a afectar en el futuro? Y lo que el autor dice es que, mire, vaya. Y aquí el reto, querido amigo, es que el feedback que le den, ya sea de este archivo que usted ha recibido o cualquier otro feedback
de los 3 tipos que hemos leído la semana pasada que le den, usted tómelo, pida disculpas y piense, quizás en ese momento no va a tener la respuesta, porque usted va a decir, lo lamento, intentaré mejorar en el futuro, y probablemente ahí no tenga la respuesta, pero días después usted va a venir, si por ejemplo Ander me ha dado feedback sobre que no escucho, venir, Ander, ¿sabes qué? Yo estaba pensando en el feedback que me diste y quiero intentar esto. Fíjate que lo que voy a hacer es que voy a entrar a la reunión contigo y no voy a llevar mi teléfono, y ¿sabes qué? Tengo un reloj inteligente y también me lo voy a quitar, porque me he dado cuenta que eso me distrae, ¿verdad? De nuestras pláticas. Entonces, quiero decirte lo que eso voy a hacer y si querés te doy permiso que me digas cuando yo entre con mi reloj, por ejemplo, ¿no? Y el autor va más allá todavía, Aner, y dice, pero dígale a la otra persona, ¿y tú, Aner? ¿Y tú? ¿Y vos? ¿Qué me recomendarías para poder escuchar mejor, no? Y lo que el autor dice es que cuando nosotros invitamos a las otras personas a que vengan con nosotros y nos den sugerencias, lo que estamos haciendo es que nos estamos poniendo en un radar, en el radar de la mente de esas personas que nosotros estamos haciendo publicidad de lo que vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque si a mí Aner viene y Aner me pide un consejo y yo le digo, Aner, bueno, mira, puedes hacer esto, esto y lo otro, yo lo voy a tener presente en mi mente y voy a ver si Aner realmente está siguiendo mi consejo o no. Porque si no, entonces digo, ¿para qué me pide consejo? ¿Cierto? Por eso es lo difícil de hacer publicidad, por eso es lo difícil de mantener la publicidad con los demás, porque prácticamente lo que hacemos ahí, Aner y queridos amigos, es ponernos sobre el escenario, que nos pongan todos los reflectores encima y literalmente estamos diciendo, bueno, aquí estoy, júzguenme ustedes si realmente estoy cambiando o no. Y lo difícil de esto, Aner, lo mencionabas tú ahorita al hablar de este capítulo, es que tenemos que hacer el 100% de esfuerzo para cambiar ese comportamiento y las personas únicamente van a reconocer solo el 10%. Solo el 10% dice uno, ay, no puede ser, pero ¿por qué me esfuerzo tanto? Pero es la única manera, Aner, de empezar a hacer estos cambios, ¿no? Y de las 7 fases que tú mencionabas, como una evaluación del proyecto, que decía ahí el autor que se come un par de pasos, porque somos buenos, queridos amigos, somos buenos en detectar problemas, en formular soluciones y decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y entonces esto me va a funcionar. Pero el autor lo que dice es que no se coma la parte de en medio de esa formulación, de esa solución. Usted primero tiene que avisarle a los de arriba. Si usted tiene jefes, dígales a los de arriba qué es lo que usted está haciendo, qué es lo que usted va a hacer. Si tiene pares, dígale a sus pares qué es lo que va a hacer también, en qué va a estar trabajando. Y sobre todo, si tiene un equipo a cargo, vaya con su equipo a cargo y cuénteles qué cosas usted va a cambiar para que ellos también estén al pendiente. Entonces ya todo el proyecto, toda la formulación de solución del problema que tenemos recobra más sentido, Aner. Así es, dice el autor, piense en este proceso como una campaña electoral. Después de todo, no es usted quien se elige para el puesto de nuevo yo mejorado. Son sus colegas los que lo eligen a usted, ¿no? Del nuevo usted mejorado. Ellos son sus electores. Sin votos nunca podrá demostrar que ha cambiado, entonces le interesa que ellos vean. Y entonces aquí la recomendación es persevere en un mensaje central. Tiene que darles ese mensaje repetidamente, ¿verdad? De que está haciendo el mejor esfuerzo para cambiar. Y el capítulo 9 habla acerca de escuchar. Pero antes de eso, vamos a hacer una pausa y luego regresamos con 10 minutos para terminar este concepto con mi querido Edgar. Así de que regresamos en un momentito. Estamos por cerrar el contrato. El negocio va a crecer. Únicamente debo dar el soborno y trato hecho. Peligro, peligro. ¿Vives una fe light? La hora llega gracias a Corpotec. 17 horas, 59 minutos. Implementa tecnología LED en tu negocio con pantallas hechas a tu medida con Corpotec. Las empresas que escucharás a continuación apoyan la visión de Ilumina FM. ¿Equipos dañados por tormentas eléctricas o sobrevoltajes?
Actualmente los picos de voltaje son los responsables de daños a los equipos eléctricos en un 75%. Prevenga estos daños con supresores de transientes ProSurge. Cuentan con certificación de alta gama a un precio competitivo. Cat Plus, generando soluciones eléctricas. Distribuidor autorizado de la marca ProSurge. Estás disfrutando de sonidos frescos. Escuchas Ilumina FM. Escucha esta y otras entrevistas con personas que marcan tendencia. Búscanos en Spotify como Tendencias Podcast. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias. Este es nuestro segundo segmento y estamos terminando de conversar con Edgar Gramajo acerca de este libro Tendencia, un nuevo impulso, parte 7. Y estamos hablando acerca de, ya sabemos cuáles son nuestras áreas de cambio, las que nosotros no vemos, pero otras personas ya nos han ayudado a revisar. Y nos estamos disculpando con las personas y estamos haciendo publicidad de que estamos queriendo cambiar. Y ahora nos corresponde escuchar. Pero antes que eso, recordándoles que tenemos una vía de comunicación que es el 59951111. Yo mandé esta recopilación que amablemente nos hizo Edgar en una hoja a nuestra base de datos. Si usted no la recibió, por favor escríbame 59951111. Si usted desea que lo agregue al grupo, nos lo dice, ¿verdad? Y si solo quiere la hoja, pues con mucho gusto también se la mandamos. Pero Edgar, el último tema que queríamos compartir el día de hoy era escuchar. ¿Por qué tan importante entonces, después de hacerlo público, escuchar? Es interesante porque uno de los vicios que leímos era no escuchar, ¿cierto? Entonces la pregunta acá es, si ya lo leímos como parte de los vicios, ¿por qué otra vez volvemos a hablar de la parte de escuchar? Y básicamente porque dentro de los vicios que hemos comentado, la parte central de este vicio era el que no escuchamos, es decir, los hábitos que nos hacen no escuchar. Y lo que vamos a hablar ahorita y lo que mencionan los autores es cómo podemos poner en práctica la parte de la escucha. Y los autores mencionan que normalmente el 80% del éxito de todas nuestras relaciones viene dado de lo bien que podemos escuchar. Y muchos quizás tenemos el pensamiento, el paradigma, que de repente escuchar es una actitud pasiva porque simplemente estamos viendo que otra persona está hablando. Pero los autores dicen que es realmente todo lo contrario. El escuchar es una acción totalmente activa y más bien yo diría es totalmente una actitud muy intencional de estar prestando atención a lo que la otra persona dice. Entonces, ellos mencionan que fundamentalmente hay 3 cosas que todo aquel que sabe escuchar hace. Lo primero es que piensa antes de hablar. Y vamos a profundizar un poco más de este tema. Todo el que sabe escuchar bien piensa antes de hablar. Luego, escucha con respeto. Vamos a comentar también qué es escuchar con respeto. Y la última es que siempre calcula la respuesta preguntándose a sí mismo. Y mire, querido amigo, esta es una clave para poder escuchar bien y es: lo que voy a decir, lo que le voy a contestar a Anner, que me está dando feedback, que me está comentando su historia, ¿merece la pena que yo lo diga o no? Porque cuántas veces nos ha pasado que queremos hablar antes que el otro termine y lo que terminamos haciendo es literalmente cambiar el pensamiento de la otra persona y decir, realmente Edgar no me estaba escuchando, ¿no? Entonces, estas son las 3 cosas que menciona el autor que hace un buen escucha. Anner. Así es, dice haz las preguntas adecuadas, presta atención a las respuestas con la concentración de un neurocirujano que está operando dentro del cráneo de un paciente, calibra la conversación para asegurarte de que no hablas demasiado, escucha sin interrupción cada palabra, valora cada inflexión de su voz, aprecia los matices y significados, concéntrate en sus ojos y las expresiones de su rostro, busca sonrisas, busca seños como si fueran claves significativas sobre la perspectiva de tu futuro profesional. Trátalo como que si fuera la persona más importante de ese lugar donde estás reunido. Ahora, después dice algo, pero ¿por qué no prestas toda la atención? Porque te distraes rápidamente. Entonces sugiere un ejercicio.
que yo ya lo empecé a hacer. Cierra tus ojos y cuenta lentamente hasta 50. Hazlo ahora, amigos. No estás manejando, pues hazlo. Cierra tus ojos y cuenta lentamente hasta 50. Pero no debes permitir que otra idea te distraiga. Debes concentrarte en contar. Si eres como la mayoría de las personas, en algún momento, ahí por el número 20, otros pensamientos acuciantes invadirán tu mente y empezarás a pensar en otra cosa. Así que si quieres desarrollar tu músculo de la concentración, realiza este ejercicio con regularidad hasta que cuentes a 50 sin interrumpirte, y ese poder de concentración hará que seas un mejor escucha. Escuchar con total atención, Edgar. Fíjate que es interesante, ese ejercicio está muy bueno, y es que el autor lo que dice, mire, si usted no es capaz ni siquiera de escucharse a usted mismo contando en silencio, ¿cómo va a ser capaz de poder escuchar a alguien más? ¿No? Entonces, por eso él dice, piense antes de hablar. Y dice, uno no puede escuchar si uno está hablando. Uno no puede escuchar lo que la otra persona está diciendo si uno está hablando. Entonces, lo que él recomienda, y esto me pareció sumamente interesante, Ander, porque una primera parte de escuchar, ellos lo describen como en dos partes. Una primera parte es la escucha activa de lo que la persona está diciendo, y lo que tú mencionabas ahorita, ver gestos, verlo a los ojos, prestarle total atención, no estar viendo el teléfono, no estar viendo la computadora, no estar escribiendo en el teclado, no estar cualquier cosa, ¿no? Prestarle totalmente atención. Pero lo que es sumamente importante y que me llamó poderosamente la atención es qué decimos después de lo que la persona nos ha contado. Porque nosotros podemos tener una actitud aparente de que le estamos prestando toda la atención, pero de repente respondemos otra cosa que nada que ver. Pero al final él nos dice, y entonces, Ander, ¿estás de acuerdo? Y de repente era algo para decir que no estás de acuerdo. Y tú sí, claro, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, ¿me está escuchando o no me está escuchando, no? Entonces el autor dice, es muy importante también el tipo de preguntas que nosotros hacemos, que nos lleven a continuar avanzando en la conversación, que sean preguntas que motiven a que la otra persona inclusive quiera seguir hablando. Luego, otra parte que mencionaban los autores está el escuchar con respeto. Me gustó, pero súper me gustó el ejemplo que el autor pone ahí, porque yo lo estaba leyendo y cuando yo lo leí dije, ese soy yo, dije, qué bonito, pero no había llegado a la conclusión del tema, ¿verdad? Del ejemplo que él ponía, y se lo comparto aquí, querido amigo. El autor dice, y se lo pongo a usted, ¿le ha pasado alguna vez que usted de repente está viendo un partido de la Champions, está viendo un domingo de NFL, está muy entretenido ahí, y llega su hijo, llega su esposa, llegan sus papás y le empiezan a decir algo, y usted está como embelesado viendo la televisión, y de repente le dice, Aner, ¿me estás prestando atención? ¿Me estás escuchando? Y uno le contesta, ¿no? Sí, claro, me dijiste A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, qué inteligente soy, ¿verdad? Soy muy inteligente porque supe decir todo lo que me estaban diciendo. Pero los autores dicen, Aner, ojo, eso no quiere decir que usted es muy inteligente, realmente usted no estaba escuchando con respeto a la otra persona. ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente su mente, su vista y todo su ser está enfocado en otra cosa. Claro, uno puede tener el multitasking muy desarrollado, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que uno esté escuchando con respeto a las otras personas. Entonces lo que dice el autor, mire, eso lo que va a causar al final realmente es que van a pensar muy mal de usted. Van a decir, ¿y este qué se cree? Pues, o sea, sí sé que me escuchó, pero yo sé que no me está escuchando. Entonces, es una parte muy importante, Aner, el también lograr escuchar con respeto, porque aparentemente alguien nos puede estar viendo a los ojos, nos puede estar prestando toda la atención, pero de repente por detrás, y decía el autor, él puede estar ya redactando en la mente la respuesta que nos va a dar. Entonces, ahí estamos faltando al respeto de nuestra escucha activa, Aner. Así es, no te distraigas, no permitas que ni tus ojos ni tu atención se desvíen hacia otra parte mientras la otra persona está hablando. Haz preguntas inteligentes que demuestren que estás prestando atención, que hagan avanzar la conversación, que exijan que la otra persona siga hablando. Elimina cualquier esfuerzo por impresionar a la otra persona. Escucha, no interrumpas, no digas ya lo sabía, limítate a decir gracias, y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. También en el capítulo 10 el paso siguiente es dar las gracias. Como repito, amigo, hay ciertos vicios, malos hábitos, actitudes que nos impidan avanzar en nuestro crecimiento de liderazgo. Identificamos esas razones, esas causas, esas malas actitudes y damos pasos de acción, ¿no? Para corregirlos. Inicialmente, pidiendo disculpas. Siguiente, tener el coraje para decir que estamos cambiando. Tercero, practicando la escucha.
Y ahora seguiremos con dar las gracias, pero eso lo vamos a platicar la próxima semana. Se nos acabó este libro, prácticamente la otra semana lo terminemos de compartir. Pero quiero reconocer aquí públicamente que ha sido de los que más me ha servido para hacer una introspección y revisar con detalle cosas que sin duda tengo que trabajar y cambiar. Así es de que, Edgar, gracias por acompañarnos y gracias por recomendarnos también este libro. Con mucho gusto, Ander. La verdad que muy contento de saber que el libro va haciendo y logrando el objetivo, que es lograr ser mejores, que eso es lo que busca este libro, que logremos ser mejores, como les decía al inicio, no solo en nuestras relaciones interpersonales, sino también si somos líderes con todos nuestros equipos de trabajo, Ander. Y nuevamente la invitación para nuestros queridos amigos que nos escuchan es que se animen a leer el libro, léalo, anímese a preguntar, anímese a pedir feedback, que le digan qué puede mejorar, y le aseguro que hay muchas cosas que le van a servir para volverse una mejor persona. Excelente, gracias, Edgar. Entonces hacemos una pausa para regresar con nuestro segmento central, la entrevista. El doctor Ramiro Bolaños ya está con nosotros. Gracias, Edgar, regresamos un momento. Aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. El invitado de hoy es doctor en investigación social, es máster en investigación de operaciones e ingeniero civil. Se desempeña como CEO de Improvement and Progress SA y es autor del libro ¿De dónde venimos, Guatemala? Démosle la bienvenida en Tendencias al doctor Ramiro Bolaños. Gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos al segmento central de nuestro programa de hoy y tenemos ya con nosotros en cabina al doctor Ramiro Bolaños. Ya ha estado con nosotros en dos oportunidades anteriormente, en una de ellas presentando De dónde venimos, Guatemala, el primer tomo, y luego, antes de la presentación oficial, De dónde venimos, Guatemala, segundo tomo. Pero aparecieron varias preguntas en ese programa y quedamos comprometidos acá de tener una nueva conversación, así de que en los siguientes 50 minutos esperamos que usted también pueda participar con nosotros a través del 599-511-11 si tiene alguna pregunta o comentario en relación a este interesantísimo tema. Ramiro Bolaños, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Aner, y te voy a decir algo, me quedé enganchado con el libro Un Nuevo Impulso. Sí. No había escuchado de él, ahorita lo compro y lo voy a leer porque me pareció, ¿sabes qué? Creo que da consejos muy prácticos de lo que uno con frecuencia se equivoca, ¿verdad? Es decir, hay tantos malos hábitos en el día a día, con las presiones, con el correr y todo eso, ¿verdad? Entonces, creo que son consejos muy útiles, así que me quedé muy enganchado. Muchas gracias. Mira qué interesante, igual nosotros nos quedamos muy enganchados con el tema de este segundo tomo que salió a la venta ya recientemente, hace 3 semanas. Así es, está, ¿puedo decir? Sí, claro. Sí, está en Sofos, lo pueden conseguir en la librería Sofos, lo pueden conseguir en chapinísima.com, también en Amazon y en la biblioteca, en la librería de la Universidad Francisco Marroquín. Y prácticamente te contaré que muchos de los comentarios que recibimos generaron giraban en torno a 3 temas principalmente. Uno de ellos era la leyenda negra. Ajá. Eso de que los españoles eran malos, eran delincuentes, eran presos y que vinieron a conquistarnos con espejitos. Pareciera que no fue tan así. No, exactamente. Digamos que, mira, muy rápidamente, fíjate que yo di clases de francés durante 14 años. Realmente me pagué mi universidad dando clases de francés. Entonces yo pensaba que era francófilo, ¿verdad? Y la visión de francófilo quiere decir que te gusta la cultura francesa. Entonces, y mi hijo mayor, él siempre le ha gustado mucho España y me decía, mira, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué no te gusta? Es que realmente uno tiene una visión, y más cuando venís de los franceses, tienen esa idea de que dicen, mira, África empieza en los Pirineos. Ajá. ¿Verdad? Es decir, de los Pirineos para abajo es África, o sea, los españoles están incluidos, ¿verdad? Okay. Entonces, o por ejemplo, hay una expresión que dicen, tú hablas francés como una vaca española. Entonces, es muy despectivo, ¿no? Es decir, realmente, digamos, entonces uno trae como que esa idea. Pero conforme fui descubriendo en el doctorado, ¿verdad? El tema de los patrones culturales, lo que quería entender es de dónde venimos y por qué somos así y por qué pensamos así.
Y entonces cuando uno tiene patrones tan extremos como los que ya hablamos, ¿verdad? Uno dice, bueno, es razonable, nuestros orígenes eran muy malos, ¿verdad? Pero cuando empezás a estudiar la historia te das cuenta que no. Ni los orígenes indígenas, que eran extraordinarios, ni los orígenes españoles, que eran espectaculares. Es decir, ambos, porque mira, esos tipos, venirse sin ninguna información, sin nada, a un lugar que no conocían. Y fíjate que cuando se vienen, por ejemplo, los 600 españoles que participaron en la tercera expedición, cuando fueron a Yucatán, eran solo 600 y traían solo 13 espingardas. Y tenían solo 18 caballos. Entonces decís vos, ¿cómo tenían valor? Sí. Porque aparte de todo venían a enfrentar, ¿verdad vos? Un imperio que era, desde el punto de vista, digamos, militar, además eran ejércitos grandísimos. Y pensá que no eran, digamos, de aquellas tribus caníbales que se tiraban hacia lo loco, sino que eran ejércitos con jerarquías, fíjate que hasta, solo por ejemplo los mexicas, el corte de pelo que tenían indicaba la jerarquía, digamos, dentro del ejército. Ya sea que fueras capitán o que fueras teniente o general. Solo además, digamos, del corte, si tenías un listón azul o si era rojo, cada una de las cosas representaba algo. O sea, así eran de organizados. Entonces, y luego alguien diría, mira, las armas, digamos, ¿verdad? Pero en realidad los españoles lo que sí tenían eran las espadas. Pero, por ejemplo, uno viene y dice, bueno, las espadas. Imagínate que los indígenas en toda Mesoamérica tenían armaduras de algodón colchado de 3 pulgadas. Entonces, los mismos españoles que traían al principio armaduras de metal, las sustituyeron por armaduras de algodón colchado. Porque ellos miraban que, digamos, las espadas no lograban, digamos, cortar esas armaduras. Entonces, cuando vienen ellos y se enfrentan, ¿verdad? O sea, ahorita estoy terminando el tomo 3. Y en el tomo 3 hay un pedazo donde hablo sobre la quema de las naves. Que realmente Hernán Cortés, digamos, hay una leyenda que dice que él vino y entonces, como él se vino, digamos, de Cuba, se vino, digamos, huyendo un poco, digamos, de Diego Velázquez. En realidad se escapó con 11 barcos y todos los caballos que había en la isla y los 600 hombres, y rompió con Diego Velázquez. Diego Velázquez entonces manda un ejército español a tratar de, bueno, eran también un grupo, ¿verdad? No era un ejército, pero un grupo también de soldados que venían a capturarlos. Entonces viene Hernán Cortés, deja a Pedro de Alvarado con algunos en Tenochtitlán, llega, digamos, a la costa, se pelea con Pánfilo de Narváez y lo derrota. Fíjate, para empezar, derrota a los otros españoles. Entonces los derrota. Cuando los derrota, los convence de que se unan a su ejército. Dicen, mira, aquí es un lugar donde hay un montón de oro. Aquí, si conquistamos esta, es la gloria. Y entonces, el problema es que algunos de estos se querían regresar. Entonces, la leyenda dice que él quemó las naves. Lo que sucedió en realidad es que él barrenó las naves. Es decir... ¿Para que se hundieran? Para que se hundieran y no pudieran regresar a Cuba. Entonces, pero fíjate que muy inteligente, porque, digamos, hay otro héroe, digamos, un héroe griego que se llama Agatocles, y él sí quemó las naves. Porque el quemar las naves significa, bueno, la única manera de nosotros regresar es que vamos a conquistar, y ya con estos conquistados vamos a construir naves para poder regresar de regreso. Así es. Volver de regreso. Entonces, imagínate, eso es muy valiente. Digamos, es decir, es casi que suicida. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cortés? Que es un poquito todavía más meditado. Él no quemó las naves, sino barrenó los barcos, pensando que posiblemente en el futuro podía usar algunas partes. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque para poder conquistar después Tenochtitlán, porque ellos fueron huéspedes de Moctezuma, y entonces después tiene que salir la noche triste y lo sacan de ahí. Hay una batalla que se llama la batalla de Otumba, que son como 100,000 mexicas contra 400 españoles, porque eso quedaban 400 y 3,000 tlaxcaltecas, y ganan los españoles, ¿verdad? Ya podemos hablar de eso después. Y entonces cuando los logran derrotar, él regresa a Tlaxcala y dice, bueno, la única forma en que nosotros podemos dominar una ciudad de 2 millones de habitantes que tenía 3 puentes para poder llegar es que construyamos barcos. Entonces pensaron en construir 13 barcos con las piezas que tenían de los barcos que estaban barrenados. Si los hubiera quemado, porque esas piezas sí no las podían reconstruir. O sea, lograron construir
digamos, todo el cuerpo del barco, ¿verdad? Pero digamos, las piezas del timón y de todas las cuerdas y todo eso volver a hacerlo, ahí no había suficiente como para poder armarlo, digamos. Entonces, vos decís, lo que hicieron estos señores para lograr hacer lo que lograron hacer, eran muy valientes, ¿no? Eran real. Y además, fíjate, por ejemplo, hay en la segunda carta de don Pedro de Alvarado a Cortés, le dice, fíjese que en Sunil encontré un lugar donde están todos los materiales para hacer pólvora. O sea, que eran también imagínate, científicos. Si vos me decís a mí cómo hacer pólvora, no tengo ni idea. O sea, y es más, ¿cómo mirás vos los materiales y los sacás y decís, mire, es decir, no eran tipos cualquiera. No eran tipos del vulgo, eran tipos que conocían, fíjate hombres de guerra. Fíjate vos que el 3% de los españoles podía leer en ese momento. De los conquistadores que estuvieron acá, en México principalmente, el 72% sabía leer. O sea, quiere decir que era el 10% eran o hidalgos, o eran familiares de nobles, o eran gente de bien, según, digamos, gente de cierto nivel de riqueza. Cierto nivel de riqueza. Entonces, pensá que era el 10% del ejército, era gente, digamos, de alguna posición social en España. Es decir, la gente que realmente vino acá era, muchas veces tenemos ese concepto heredado, ¿verdad? Que era gente delincuente y demás. Probablemente no. Y por cierto, se encontraron con ejércitos también bastante sofisticados, ¿verdad? Y es ahí de donde venimos, ¿verdad? Exactamente. Es de donde... Y te voy a decir algo, fíjate vos que, por ejemplo, pensemos que traían solo 3 escopetas, pero después consiguieron más. Pero una espingarda, vos te tardabas 2 minutos para cargarla. Cargarla, sí. O sea, y entonces imagínate que le estás diciendo, que mire, espérenme, solo 2 minutos. 2 minutos es bien largo. Es un montón en un minuto, digamos, un guerrero tlaxcalteca podía disparar 3 flechas en 1 minuto. Quiere decir 6 flechas en 2 minutos. Pero aparte, había unos que eran tan buzos que podían tirar 2 flechas en el mismo tiro. Wow. O sea, agarraban y en el mismo momento tiraban 2 flechas. O sea, imagínate, algún experto tal vez hubiera podido tirar 12 flechas en 2 minutos. Y esas flechas, digamos, la forma en que murió Fernando de Magallanes fue precisamente, digamos, cuando los indígenas de Mactlán en las Filipinas lo atacan, digamos, cuando él desembarca, digamos, en la costa. El problema de Magallanes fue que él no quiso unirse a sus aliados indígenas. Les dijo, no se preocupen, yo puedo solo. Y lo matan. ¿Qué fue lo que pasó, digamos, con los españoles? Que ellos tenían, por ejemplo, en la batalla de Acajutla, que es en cabal en El Salvador, vamos. Fíjate, eran 200 españoles de a caballo, 250 de a pie, 6.500 guerreros tlaxcaltecas, 6.500. Wow. Y se enfrentaron a 20.000 pipiles. Y cuando ves la carta otra vez, digamos, de don Pedro Alvarado, dice, y tuve miedo. O sea, no me entendés todo eso de que nos han hecho pensar. Claro. Por supuesto que fue terrible y que fueron cosas, pero una guerra así es. Entonces, estos señores que vinieron, digamos, la sangre española que tenemos, ¿verdad vos? Es algo que debiéramos valorar, porque en ese momento, ¿verdad vos? El Imperio Español llegó a ser el más grande del mundo. Es el primer imperio donde no se ponía el sol. Así es. Entonces, ese es, y fíjate que tal vez a veces lo que nos sucede es que nosotros pensamos que América era súper importante para ellos. Y eso no fue tan así. La realidad es que cuando vos sos, imagínate que sos el rey de España. Y aparte, dominás Italia, porque ellos pasaron 200 años con el control de Italia. Dominás Holanda, dominás Bélgica, dominás Austria, dominás Portugal. América está bueno, hay que hacer algo, pero no es, digamos, el lugar donde que me interesa más desde el punto de vista político, ¿verdad? Y fíjate que eso es interesante porque, por ejemplo, Amberes, que es la ciudad más rica del mundo en esa época, que estaba, digamos, bajo el dominio de ellos, generaba 7 veces más para el fisco que todo el oro que vino de América. Entonces, eso se puede ver ahí, no sé si lo leíste en esa parte, pero es bien interesante porque, digamos, yo siempre pensé, ¿verdad?, que al final era un montón el oro. Y por supuesto que fue un montón, no sé cuántas toneladas. Lo que se llevaron de los incas, lo que se llevaron de... Claro, pero recordate que el 80% se quedó aquí. Es decir, lo que ellos tenían que mandar era el quinto real, es decir, el 20%. Así es.
Pensá como impuestos, pero el otro 80% se lo quedaron los conquistadores aquí. Y fíjate que yo creo que hay algo que tal vez, por el tema de la leyenda negra, no pensamos en valorar lo siguiente. Fíjate, en la América hispana, ¿verdad vos? Hay en Hispanoamérica, ¿verdad vos? Entre 1500 y 1721, hay más de 25 universidades que se fundaron, donde principalmente que ellos querían estudiar las lenguas indígenas. Querían estudiar religión y querían estudiar las lenguas indígenas porque te interesaba entenderlas e integrarte. 2 siglos después, los ingleses y los franceses llegan a África a dominar África y no fundaron una sola universidad. Ni una. O sea, las universidades que hay en África son pre la colonia francesa e inglesa y post la colonia francesa. Eso es interesante, ¿verdad? Porque quiere decir que aquí, fíjate, se construyeron hospitales, se construyeron iglesias, se construyeron... Es decir, ellos... Y desde 1504 emiten la reina Isabel un decreto donde dice que cualquier indígena puede casarse con un español. Esa es una parte que me llama muchísimo la atención para platicarlo, porque no es que fuera prohibido que un español se casara con un indígena. Prohibido fue en Estados Unidos hasta 1967. Eso lo pones aquí, me pareció. Vamos, hasta 1900, imagínate, 400 años antes, ellos dicen, miren, lo que nosotros queremos es poblar, integrarnos. Vamos, el mestizaje, es decir, y fíjate que es que lo que hay que entender, por eso en el libro 3, digamos, yo hago un análisis sobre las historias indígenas, pero también sobre la historia de España. Y fíjate que, digamos, el reino de Castilla al principio fue un condado. En realidad, cuando llegan los árabes e invaden en 711 y toman el control de toda la península, surge un grupito, digamos, de Astures, ¿verdad? Que fundaron el reino de Asturias con Don Pelayo. Don Pelayo era el héroe de los Astures. Entonces fundan el primer reino cristiano, ¿verdad? Que se enfrenta, digamos, a los árabes. Porque ahí ellos lo que iban era imponer lengua, imponer religión, ¿verdad? Sí. Entonces estos, después de los Astures, sale, y eso se convierte en un reino de Asturias. De ahí sale el reino de León. Después sale el reino de Galicia. Después sale el condado de Castilla, que era más chiquito. Okay. Pero llega un momento que hay un rey Fernando, que él es conde de Castilla y logra derrotar al rey de León. Y entonces él se vuelve el rey de León y Castilla. Y entonces este rey de León usualmente era como que el rey que dominaba Asturias y dominaba Galicia y dominaba... Entonces a este le llamaban emperador. Okay. La idea, fíjate vos, de imperio nace en España desde el siglo X. Ahora, ¿qué significa imperio? Es cuando hay un reino que controla a otros reinos. Entonces, cuando ellos, digamos, retoman la conquista, la reconquista de España, se integran un montón de reinos. El reino de Navarra, el reino de Castilla, el reino de Asturias, el reino de León. Y todos estos reinos tienen una posición, digamos, dentro de ese imperio. Eso es lo mismo que trataron de hacer acá. Por eso es que tenés el virreinato de la Nueva España. Ajá, ese es el virreinato, digamos, del Perú. Y adentro estaba el reino de Guatemala, que estaba definido desde el punto de vista militar por la Capitanía General de Guatemala. O sea, la capitanía es nada más un término militar. Y la audiencia, que se llamaba la Audiencia de los Confines de Guatemala y Nicaragua. Entonces, la audiencia es la parte judicial, pero en sí el nombre era el Reino de Guatemala. El Reino de Guatemala. Y es una de las preguntas que queríamos hacerte, pero bueno, mira, se nos han pasado los 20 minutos volando, tenemos que hacer una pausa y regresamos en un momento con más de esta conversación. Fresh es una palabra en inglés que se traduce al español como fresco. Se utiliza para describir algo que es nuevo, reciente o recién hecho. Ilumina FM, Fresh Sounds. Behind the Song.
Planet Shakers envía múltiples equipos por todo el mundo, ministrando en más de 40 países y llegando cara a cara a más de 1 millón de personas anualmente. La agrupación Planet Boom existe como parte de este propósito y representa a la nueva generación de Planet Shakers, un equipo joven de músicos, compositores y vocalistas apasionados por conocer a Dios y buscar su presencia. Planet Boom es una banda fresh de Ilumina FM. Te saluda Juliana Cartagena. Escoge amigos que tengan el potencial de ayudarte a convertirte en una mejor persona. Descubre cómo superar las barreras que nos impiden hacer nuevas amistades y con ello experimentar la maravilla de pertenecer a la comunidad que siempre has deseado a través de la lectura del libro Encuentra a tu gente en Vaya con Dios. 6 de la mañana, lunes a viernes por Ilumina FM. Esta es una radio con certificación Fresh. Ilumina FM. Comenzamos la semana con Tendencias, nuestro podcast live que trae contenido de actualidad de negocios, empresa, mercado laboral, emprendimiento y mucho más. Escuchas Tendencias. Y gracias a Dios, hoy es lunes. Bienvenidos a Tendencias. Este es el segmento 3 de la conversación central de hoy, la verdadera historia de la conquista. Estamos conversando con el doctor Ramiro Bolaños, autor de este libro De dónde venimos Guatemala, una nueva perspectiva sobre el choque de las civilizaciones. Hemos hablado de dónde venían los españoles, también la civilización indígena en Latinoamérica, que eran civilizaciones realmente muy avanzadas. Y nos estabas comentando acerca del reino de Guatemala. Sí. O sea que Guatemala era un reino y nosotros éramos tratados como súbditos. Sí, exactamente, digamos, pero es que súbdito hay que entender que, por ejemplo, hoy en España alguien que forma parte, digamos, de un reino es un súbdito. Entonces, nosotros formábamos parte de ese imperio y teníamos la misma categoría que un español. Fíjate que, por ejemplo, hay un decreto de Carlos II donde habla de estos mis reinos, ¿verdad? Dice hasta de la mar océano, ¿verdad? O sea, para él era todos sus reinos. Entonces, él le da el mismo nivel de categoría a los graduados de la Universidad de México y a los graduados de la Universidad de Lima que a los graduados de la Universidad de Salamanca. Wow. Y eso de lo que estábamos hablando en el entretiempo es bien importante decirlo porque en España, digamos, desde 1516 hasta 1700 gobernó la Casa de los Habsburgo. Digamos antes de 1516 porque fue ya, pero por ahí. Y fíjate que los Habsburgo venían de Austria. Y entonces en Austria ellos como que aprendieron a unir personas con diferentes idiomas, porque por eso después se dio el Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, unían personas que venían de orígenes distintos. Así es. Entonces lo que quería Carlos V, después emperador, ¿verdad? Lo que él quería era unir un montón de naciones, un montón de reinos en un solo imperio. En 1700 se termina la dinastía de los Habsburgo y entran los Borbones. Los Borbones eran franceses. Entonces, lo que sí tienen los franceses, ¿verdad? Es que ellos son centralistas de París. Entonces, le puedes preguntar a cualquier francés y él te va a decir que los que no son los que no son parisinos odian a los parisinos, ¿verdad? Entonces, hay una visión de que el parisino es superior. Entonces, eso se trasladó. Ya en 1800. En 1800 se trasladó a España, en la que, digamos, los peninsulares miraban de menos. Y entonces entran varios conceptos. Los conceptos, por ejemplo, de colonia, ¿verdad? Porque ya nos ven a nosotros como una colonia, ya nos ven como un reino. Como un reino, sí. ¿Verdad? Entonces ya sos como de menos, ¿verdad? Ajá. Entonces los que vinieron aquí, que venían en el tiempo antes de la independencia, sí nos miraban de menos. Cuando vos empezás a leer, había toda una visión, digamos, que era distinta a cómo fue, digamos, la fundación de todos estos, digamos, de los virreinatos y de los reinos, ¿verdad? Y nuevamente quiero hacer esta pregunta. Y era, sí, un indígena... ¿Una mujer indígena se podía casar con un español? Así es, desde 1504, es decir, 20 años antes de que vinieran a Guatemala. Entonces, eso lo que significa, ¿verdad? Es que nosotros, en realidad, hemos sido dueños de nuestro destino. Número uno, ¿por qué?
porque nosotros éramos libres de casarnos con quien quisiéramos. Es decir, somos el resultado del amor de cada persona que haya encontrado. Eso me parece a mí muy poderoso, ¿verdad? Y segundo, puesto que vivíamos en un reino, podíamos tomar decisiones sobre este espacio, ¿verdad? Claro, respetando, por supuesto, todo lo que venía dentro de la línea del imperio y todo lo demás, ¿verdad? Pero eso, ¿verdad? Y por eso es que, por ejemplo, Cobán se llama la ciudad imperial, porque fue Carlos V el que mandó fundar esa ciudad y etcétera, etcétera. Entonces, digamos que nosotros perdimos un poco a partir de ese problema, digamos, de los Borbones, perdimos un poco ese, digamos, como igualdad que teníamos con los peninsulares. Y yo te diría que hoy, digamos, hace poco acabo de escuchar un discurso de Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y ella decía, tan español es alguien de Madrid como alguien de Barcelona o alguien de Pamplona o alguien de Bogotá o de Buenos Aires. O sea, me encanta el concepto porque, digamos, al final, lo que pasa es que fíjate vos que nosotros, cuando yo hice mi presentación del doctorado, estaba el embajador de la India y él me dijo, él hizo unas preguntas y dijo, mire, yo lo que creo es que ustedes, los hispanoamericanos, no han visto que todos ustedes, hablando lo mismo, comiendo lo mismo, pensando lo mismo, deberían ser un gran país. Sí. Y si ustedes fueran un gran país, serían el país más grande del mundo, ¿verdad? Es decir, realmente ponerte a pensar, digamos, lo que significan 450 millones, digamos, de personas que hablan, digamos, español en América Latina, más los portugueses de Brasil, digamos, que en realidad somos muy parecidos. Estás hablando de 800 millones. O sea, es casi como China. Casi como China, ¿verdad? Entonces, sí. El libro menciona esto. Es sugestivo darnos cuenta de que los vencedores no fueron solo los españoles, sino todos los pueblos indígenas aliados de los castellanos, además de las élites indígenas que se acoplaron al modelo imperial español, el cual no fue de dominación como el del Imperio Romano, sino de pactos con monarquías compuestas, como vamos a ver también en el siguiente tomo, ¿verdad? Es algo interesante de conocer. Y otra cosa que me llamó la atención, bueno, te referís aquí a Bernal Díaz del Castillo. ¿Qué nos dice Bernal Díaz del Castillo de cómo sucedió todo? Bueno, mira, la verdad es que cuando uno, digamos, lee la verdadera historia, no sé si ya la empezaste a leer, pero no, sí, es un librito de 1000 páginas, ¿verdad? O sea, además se cuesta mucho porque es un español del siglo XVI. Y te voy a decir que vos viste ahí, digamos, que hablo sobre Duverger, que habla muy mal de Bernal y que decía que era un analfabeta y que cómo era posible. Yo creo que lo primero que hay que entender, lo primero que vale la pena, digamos, evaluar, ¿verdad? O sea, es que la forma de hablar del siglo XVI era diferente de la de nosotros. Es decir, la estructura, digamos, ¿verdad? En segundo lugar, las palabras que se usaban. Fíjate que, digamos, ya a partir de como el libro 3 y todo, yo creo que hay unas partes allá donde tenés que casi que ir con diccionario para entender exactamente lo que dice cada palabra, pero a veces uno piensa que él está diciendo palabras mal escritas. Y cuando vos las buscas en los diccionarios antiguos o los diccionarios de la Real Academia, encontrás que esas palabras tienen un significado específico a lo que él está diciendo. Es que Bernal Díaz, él, digamos, no participó en la conquista de Guatemala. Él vino después buscando, digamos, algún tipo de compensación porque no la había logrado tener, digamos, en los pueblos, digamos, iniciales, en Tepeaca. Cuando viene acá, él se casa con la hija de un conquistador y eso lo integra, digamos, en la sociedad, digamos, de los criollos. Entonces eso ya le permite tener tierras y entonces ya él, pasado el tiempo, a los 74 años decide escribir, digamos, este libro, ¿verdad? Cuando él decide, digamos, escribirlo, él ya tenía años pensando, porque lo que pasa es que él empieza a leer sobre los libros que escribieron algunos españoles, sobre todo algunos que no vinieron nunca a América, y que empiezan a usar números que no son los correctos. Y entonces a él eso lo enoja, porque en realidad empieza, digamos, dicen que nosotros matamos tanta gente que no sería posible, digamos, ni que pasáramos toda una vida matando gente para hacer que esos números sean ciertos. Lo que sí es cierto, ¿verdad? O sea, es que cuando uno lee a Bernal y él dice, mira, yo participé en 120 batallas. Imagínate, 120 batallas. Y quedar vivo para contarlo.
Vamos, es decir, y fíjate que era terrible porque, por ejemplo, cuando ellos salen, digamos, de Tenochtitlán, que los están persiguiendo, digamos, los mexicas, capturan, por lo menos hay un montón que capturan, y al día siguiente que ellos van huyendo, que logran escaparse, oyen los sacrificios de los españoles que están sacándoles el corazón. O sea, imagínate, lo oyen, sí, ¿verdad? O sea, y habla sobre cómo son los gritos y todo lo demás, etcétera. Entonces, sobrevivir a eso. Sí. Y te voy a decir, por ejemplo, cuando hablamos de que él vino en la tercera expedición, él vino en las 3 expediciones que llegaron a Yucatán. Hay muchos historiadores que dicen que él no vino en la segunda. Yo digo que hay que darle el beneficio de la duda, pero por lo menos él cuenta las 3. Y fíjate que en la primera, por ejemplo, venían 300 personas, de esas 300 mataron 150 a los indígenas, solo lograron regresar 150, y Francisco Hernández de Córdoba, que era el líder de la expedición, se murió de las heridas. O sea, así de ahí dicen, pero mira, de verdad, ahí sí hay muchas riquezas, volvamos otra vez. Entonces no me recuerdo si venían 300 o 400 y otra vez matan a la mitad. En esa venía don Pedro Alvarado y venía Bernal Díaz del Castillo. Y de ahí regresan y hablan con Diego Velázquez, arman, digamos, los barcos, consiguen el dinero. Bernal Díaz dice que ellos, los soldados, pusieron el dinero. Cortés dice que no, ¿verdad? Que lo pusieron entre ellos. Y entonces, porque para armar 11 barcos, o sea, se requiere. No era, pues, ¿verdad? Había que invertir dinero, había que contratar gente, contratar caballos, comida, todo eso, ¿verdad? Sí. Entonces, y él viene y se lanza también otra vez a la tercera expedición. Pero ¿cómo haces eso vos? O sea, ¿cómo te lanzás, digamos, o sea, 50% de muertos es un montón? Claro. Y regresás. Mis probabilidades son del y regresás, 50%. Y segunda vez y otra vez 50% de muertos. Y regresás. Sí. O sea, eran realmente, digamos, personas. Y fíjate que en la parte, al principio del libro, yo hablo mucho de la motivación de los conquistadores, porque eso sí es algo importante. Y yo creo que era por fama y sí, pero fíjate vos que trascender. Lo que instaló la idea de gloria y de fama en muchos de estos conquistadores fueron las lecturas que ellos tuvieron. O sea, lo que ellos leyeron de las caballerías y de los caballeros y de las conquistas del mundo y todo eso, fue lo que los motivó a tener un deseo de tener gloria. Es decir, la gloria era más importante que el dinero. Digamos, cuando murió Pedro Alvarado, murió lleno de deudas. Ajá. Porque todo el dinero que había ganado lo metió en comprar unos barcos para ir a las Molucas. Entonces, es más, la misa, digamos, de muerto de don Pedro Alvarado la tuvo que pagar el obispo Francisco Marroquín. ¿Así? Porque no tenía ni para eso. Pero porque todo el dinero lo había metido. O sea, eso no lo he leído en tu libro, fíjate. Fíjate que está en el otro. Creo que está en el otro. Dice, por ser soldado, aprendió Bernal Díaz, ¿verdad? Muy joven el uso de las armas y llegó a ser conquistador, encomendero y regidor perpetuo del Cabildo de la ciudad de Santiago de los Caballeros a partir de 1551. Acompañó al Marqués del Valle de Oaxaca, Hernán Cortés, y a Pedro de Alvarado en la mayoría de sus viajes y en las 119 batallas de conquista por Yucatán, México, Chiapas y Honduras. Así lo cuenta en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Él mismo se comparaba con Julio César, quien tan solo participó en 53 batallas, batalló tanto, arriesgó su vida sin mesura, salió indemne y murió de viejo. Es de admirar, ¿verdad? Es de admirar. Sí. La verdad es que me gusta que te haya gustado el párrafo, sí. Pero es que es una descripción y te voy a decir, yo lo que más me gusta de Bernal Díaz es el amor que le tenía a Guatemala. Ajá, exactamente. El amor que le tenía a Guatemala. Y te voy a decir una historia creo que interesante. Fíjate que la muy leal y muy noble se le dio el título a la ciudad de Santiago de los Caballeros, Antigua. Se le dio el título de muy noble y muy leal cuando era la audiencia. El problema de la audiencia es que pasó por varias ciudades. Pasó por Comayagua en Honduras, pasó por Guatemala, pasó por Panamá. Y hay una carta que él firma en un momento, más o menos creo que es 1570, en el que él firma y creo que la audiencia ya le habían dado, digamos, que regresara de Panamá a Guatemala. Pero todavía no se había hecho efectiva. Y él firma la muy noble y muy leal ciudad de Santiago. Es decir, él
realmente se sentía orgulloso, ¿verdad? Del lugar de donde estaba, de lo que había logrado, de lo que había dejado para sus hijos, además. ¿Verdad? Que además se casó con una indígena, hija de un conquistador, con una indígena. ¿Verdad? Es decir, ese era el puro mestizaje, ¿verdad? Y eran personas... es que, digamos, fíjate que es interesante, porque en Europa, digamos, usualmente las razas no se mezclaban. Digamos, si vos vas y te decís, mira, en Alemania, digamos, en el siglo XIV, en el siglo XV, no se mezclaban. Porque ¿cuándo iba a llegar un árabe ahí? Ya. ¿Vamos? Sí. Es decir, los mismos judíos no se mezclaban con ellos. O sea, estaban ahí, pero no se mezclaban con ellos. En cambio, digamos, en España, lo que sucedió a partir, digamos, de la conquista en 1711 es que hubo una integración racial, ¿verdad? Una integración racial entre árabes y entre cristianos, ¿verdad? Y entre, digamos, las razas, digamos, porque cuando llegaron los árabes estaba el reino visigodo de Toledo. Entonces ese reino visigodo que tenía raíces germánicas, ¿verdad? Y que tenía además las raíces latinas, se une, digamos, se mezclan con estos árabes. Esas mezclas, o sea, para ellos mezclarse no era un problema. Lo que sí era importante era que hubiera una religión. O sea, ellos sí peleaban por la religión, porque la reconquista significó retomar todo el territorio musulmán como un territorio cristiano. Y fíjate que nosotros estamos tan metidos, digamos, dentro de la cultura musulmana, que, como dice uno, digamos, en español, si Dios quiere. Si Dios quiere. Primero Dios, ¿o cómo? Ojalá. Ajá, ok. Ojalá, imagínate, o sea, ojalá, ojalá, ¿verdad? Es, si Dios quiere, ¿verdad? Es que ellos dicen inshallah, dicen ahora, ¿verdad? Entonces, ojalá es totalmente árabe. Y nosotros lo decimos todos los días. Todos los días, claro. Así empieza nuestro himno, ¿verdad? Sí. Entonces, esa mezcla, ellos están acostumbrados. En cambio, cuando llegaron los ingleses, cuando llegaron los franceses, los holandeses, ellos no se mezclaron. Ellos hacían colonias, pero no se mezclaban. Entonces, por eso, digamos, ellos trataban de solo comerciar. Y a los indígenas los ponían en reservaciones. El español no. El español integraba, digamos, a sus súbditos, ¿verdad? ¿Sus súbditos? Entonces, y en el libro, en el 1, no sé si te recordás, aquí a ver. Hay aquí hay, al final, aquí está, mira. Hay se llama el pictograma de San Vicente Buenabaj, escudo de Bala Macab, otorgado a don Francisco Ixquín Nijaib. El emblema austroespañol fue otorgado en reconocimiento por su estatura aristocrática. Es decir, el imperio le otorga digamos, a la familia Nijaib un escudo aristocrático español. Pues era tal así el nivel de convivencia. Pues es que, como le dicen, mira, tú formas parte del imperio, aquí va tu escudo. Aquí tu escudo, sí. ¿Verdad? Es impresionante. Y bueno, en algún momento perdimos esa identidad, en algún momento nos sentimos de menos, en algún momento ese mismo bagaje nos impide avanzar. Algo que causó mucho interés y muchísima sorpresa fue que las grandes reformas de los imperios, por ejemplo, austrohúngaro o otro más grande, el japonés, que tenían que ver con temas puramente de educación, ¿verdad? Que nos hace falta educar y establecer bases para poder entender que hay una gran riqueza en nuestra cultura, en lugar de acusar y en lugar de en muchos casos es hasta avergonzarnos, ¿verdad? El educarnos nuevamente. Yo te diría que en primer lugar debemos, si queremos tener un país diferente, digamos, debemos conocer de dónde venimos. Y el conocer de dónde venimos nos va a hacer que nos sintamos orgullosos de nuestras raíces indígenas y de nuestras raíces españolas. Y al sentirnos nosotros orgullosos de quiénes somos, ¿verdad? Vamos a poder romper la idea de que no podamos progresar. Es decir, el progreso no tiene que ver con la raza, tiene que ver con las ideas.
Es decir, tiene que ver con lo que está en tu cabeza, con los sueños que puedes tener, con la fe que puedes tener para decir yo quiero tener un mejor futuro y lo puedo lograr. Eso es lo que es, digamos, básico, ¿verdad? O sea, todo esto de los libros y todo de entender nuestro pasado va hacia decir, bueno, mira, imagínate que tuviéramos el peor pasado del mundo, ¿verdad? Pues aún con eso, tu futuro lo construís a partir de las ideas que tenés en tu cerebro. Es decir, hay alguien que decía, todo lo que nace en la idea está llamado algún día a ser una realidad. Entonces, ¿cuáles son las ideas de progreso y de futuro que yo quiero tener? Independientemente de mi pasado. Pero si además tu pasado es de unos tipos gloriosos, imagínate, por ejemplo, de esto de los 90 que... Yo tengo el listado de los 90 que vinieron con Colón. Y de los 90, todos eran marineros. Había 4, que sí es cierto, venían de la cárcel. Se adhirieron al decreto que sí hizo la reina Isabel. Pero 4 de 90 no es nada. Sí, claro. Es decir, es decir, nosotros debemos empezar a pensar cómo hacemos que nuestro país sea más grande. Así es. Y dice, mencionas algo que me gustó muchísimo, que dice, descubriremos las grandes capacidades de los ejércitos mesoamericanos que tuvieron que enfrentar a los españoles, sus niveles de civilización, su alta jerarquización, su eficaz armamento, sus grandes números de efectivos, su alta disciplina. Los castellanos no se enfrentaron a tribus bárbaras, desordenadas, amedrentadas con palos y piedras, sino imperios sólidamente establecidos con un manejo de la estrategia, la táctica, la disciplina militar del más alto rango. Lo mismo cuando hablamos de mexicas, mayas, de Yucatán, o quichés o caxicales. Algunos de los comentarios, por cierto, Sergio Pérez dice, excelente conocer tanta historia y cultura antigua. Es un libro total realmente interesante. Cosas que no nos enseñaron los libros tradicionales de historia. Felicitaciones por tan interesante compilación. Muy de acuerdo con el comentario motivacional. Cómo fue nuestro inicio no define nuestro futuro necesariamente. Y igual Miguel Mejía, saludos hasta Xela, dice algún dato curioso sobre Xela, dice su cultura y por qué no prosperó el sexto estado de los Altos. Ahora que se cumplen 500 años, dice. Bueno, y también saludos a Cobán. También dice que se sorprendieron con ese tema de, o sea, que no está de más de llamarnos los príncipes azules. Por supuesto, por supuesto. Mira, yo creo que deberíamos hacer un programa solo de Xela y el estado de los Altos. Creo que eso viene, sí, ¿verdad? Pero mira, yo creo, a ver, número uno, nosotros merecemos como país un futuro distinto. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros somos el país más grande en población, tenemos el tamaño del estado de Nueva York. Tenemos una posición geográfica espectacular. Tenemos las condiciones para ser el centro logístico, para ser el centro de exportación, para ser el centro cultural, digamos, ¿verdad? Es decir, el centro de turismo de Centroamérica. O sea, todas esas condiciones las tenemos, pero no lo hemos logrado porque hemos vivido, digamos, peleando sobre será que izquierda, será derecha, será no sé qué, será no sé cuánto, cuando en realidad lo que necesitamos es tener un objetivo común de cómo creamos un Estado diferente, un proyecto de Estado al que nosotros podamos adherirnos y decir, yo quiero formar parte de eso. Si nosotros no lo hacemos y seguimos peleando, vamos a regresar a lo que sucedió en el siglo XIX, que fue un montón de guerras. O sea, el estado de los Altos se separó porque había, digamos, conflictos fuertes entre los liberales y los conservadores. El príncipe de los liberales era Francisco Morazán. Y su enemigo mortal era Guatemala. Él invadió Guatemala varias veces. Es más, yo no sé por qué había un parque Morazán antes, o qué. ¿Sí? O sea, él invadió Guatemala. Y lo que él quería era que se separara. Y entonces cuando entran los liberales se separa en dos Guatemala, porque entonces ellos podían tener más control. Es más, mueven la capital y entonces nace el estado de los Altos. Ahora, yo les decía, la última vez que fui a Xela y les estaba haciendo una plática, les decía, mira, yo creo que lo primero es que Xela tiene una amalgama, digamos, de identidad quiché y española, ¿verdad? Precisamente mañana se cumplen los 500 años. 500 años. ¿Verdad? Los 500 años. Y
en esta, digamos, amalgama, fíjate que es interesante cuando yo llegué el libro y estaba en Shela, le decía a alguien, ¿cómo querés que firme? Y algunos me decían, firma Xelajuj Noj. Y otros me decían, firma Quetzaltenango. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, y no importa. No importa si vos querés que se llame Xelajuj Noj o no importa si querés que se llame Quetzaltenango. Lo que yo creo es que seas tan orgulloso de ser quiché o ladino o mestizo, pero sobre todo guatemalteco. A mí me encantó ver, fíjate, cuando vas a Shela, que hoy es una gran ciudad, te digo, es una ciudad de alta tecnología. Vos mirás todos los edificios que hay, ahí está Telus, es una ciudad increíble. Entonces vos mirás, y lo único que me pone triste es que miras la bandera del Estado de los Altos, pero yo a la par pondría la bandera de Guatemala. Ah, ok. Creo yo, es que, digamos, y está buenísimo que formen parte de lo que fue el Estado de los Altos, que te sientas orgulloso. No, ¿qué significa? 10. Mira, la Juj quiere decir 10 en como 10 idiomas mayas, ¿verdad? Y She quiere decir como bajo. Entonces, bajo las 10. Bajo 10, algunos dicen bajo 10 capitanes, bajo las 10 colinas o bajo las 10 montañas, ¿verdad? Y Noj es el lugar. Okay. Entonces, es bajo el lugar de las 10 montañas, más o menos así, ¿verdad? Yo no soy experto en quiché, ¿verdad? Si lo dije mal, ahí me disculpan, ¿verdad? O si no lo traduje, pero más o menos lo estudié. ¿Sí? Pero así como se llama Xelajuj Noj, ¿verdad vos? También se llama Quetzaltenango, porque de todas maneras, Quetzaltenango ni siquiera es el nombre español. Quetzaltenango es el nombre náhuatl. Náhuatl puesto por los guerreros tlaxcaltecas cuando llegaron ahí. Entonces, y fíjate que yo he estado con un tema que me ha llamado mucho la atención, es que digo, bueno, en la carta de Pedro de Alvarado, que es en abril de 1524, él ya habla de Quetzaltenango. ¿Ya? Él habla de Quetzaltenango. Entonces, yo lo que creo es de que todo ese tema de las fechas con exactitud siempre es un problema, ¿verdad? Porque, pero sin duda, digamos, Xelajuj Noj existió desde el momento en el que, digamos, los quichés le arrebataron ese territorio a los mames. Cuando se lo arrebatan, entonces fundan unas ciudades que fueron Totonicapán, Momostenango, Quetzaltenango y hay otra, no me acuerdo, que las hicieron para tratar de controlar esa región. Entonces ahí había, digamos, una ciudad que era precisamente Xelajuj Noj. Después vienen los tlaxcaltecas y entonces le cambian el nombre y le ponen Quetzaltenango. ¿Qué significa Quetzaltenango? Significa el lugar amurallado del Quetzal. Digamos, Huehuetenango, el lugar amurallado de la Huehuete. Chimaltenango, el lugar amurallado de los escudos. Mazatenango, el lugar amurallado de los venados. Entonces, o por ejemplo, Quetzaltepeque, la Sierra del Quetzal. Coatepeque, la Sierra de las Culebras. Entonces, fíjate vos que hay 130 municipios que tienen nombre náhuatl. El 40%, o sea, si vos ves el idioma que más predomina en las cabeceras municipales de Guatemala es el náhuatl. O sea que nosotros... Más por Es más, México. El nombre de Guatemala es náhuatl, Cuactemalan, que quiere decir el lugar de los rimeros de madera, más o menos así. Entonces... nosotros debemos reconocer nuestras raíces mayas, pero también nuestras raíces náhuatl, ¿verdad? O que son mexicanas. Mexicanas, sí. Entonces, hay que, y me entiendes, es decir, miren, a nosotros nos han tratado de dividir en dos, así como dividieron a Guatemala del Estado de los Altos, o así como pueden decir, mira, yo soy indígena. Fíjate que yo estuve, esto creo que es interesante, en 1992 le dieron el premio Nobel a Rigoberta Menchú. Yo tuve la suerte porque era intérprete de francés y estuve cuando ella reconoce en el estadio de Solola y recibe, digamos, el premio Nobel, digamos, y estaba lleno, digamos, de indígenas. 12,000 indígenas. Y entonces ella empieza hablando primero en quiché, después habla en cachiquel, después en quechí. Y después dice, ahora voy a hablar en español, que es el idioma que nos une a todos. Oh, qué interesante. Sí. Imagínate, digamos, si hay 23, digamos, pueblos, ¿cómo nos unimos? Con el español. Con el español. Y después deberíamos aprender inglés para poder integrarnos al resto del mundo. Sí. Es decir, eso, en vez de pensar cómo nos dividimos,
pensemos cómo nos unimos en un objetivo común. Y se nos acabó el tiempo, Ramiro. Otra vez se nos acabó el tiempo. Solo una pregunta repetida, Ramiro, dale, que era que de dónde viene el tema Chapín. Si tenés idea de dónde viene el tema de Chapín. Sí, pero mira, yo tengo una teoría que a algunos no les va a gustar, pero mira, yo creo, lo que dicen es que el Chapín era un zapato, digamos, que tenía un tacón alto y que era importante, que aquí lo usaban por el tema de los charcos, digamos, que a mí eso no me emociona. Ajá. No sé, digamos, si solo en Guatemala se usaban chapines, ¿vamos? Lo que yo creo es que están los gachupines y los chapetones. Los gachupines y los chapetones son los españoles recién venidos de España. Por ejemplo, cuando Hidalgo viene y dice viva el rey, abajo los gachupines. Entonces, todos esos españoles que vienen, que se las llevan de peninsulares y que nos quieren hacer ver de menos. Entonces, en Guatemala, creo yo, el resto de Centroamérica nos miraban como los que se creen españoles. Entonces nosotros éramos los gachupines, o sea, los chapines, los chapetones. Los que se creen españoles. Sí. Entonces, yo creo que esos, a ver, nosotros fuimos, ¿verdad? La Capitanía General, ¿verdad? Aquí era realmente, ¿verdad?, el centro, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso todavía nos hace pensar un poquito más sobre lo que podemos ser. Sí. Y no te digo que nosotros tengamos que dominar al resto, para nada, pero podemos ser los líderes que hagamos que todo esto crezca. Así es. ¿Verdad? Y mira, se nos acabó el tiempo, qué barbaridad. Solo resolveme esta. Totonicapán, Rudy Reyes dice. ¿Qué significa? Mira, te prometo que se la mandamos. Totonicapán. Capán es el lugar de no, te voy a decir un nombre malo, mejor lo tengo, lo voy a buscar porque ahí tengo en el tomo, no sé si es el 3 o el 4, está la descripción de los 130 y de dónde vienen, como que fuera un diccionario así de todas las cabeceras municipales que tienen nombre en náhuatl. Te lo mando ahorita, nomás llegue a mi casa, lo busco y te lo mando. Excelente. Se nos acabó el tiempo, Ramiro, otra vez se nos va volando. Y amigo, qué lindo aprender de Guatemala. Te recomiendo este libro, De dónde venimos, Guatemala, una nueva perspectiva sobre el choque de civilizaciones. Ya van 2 tomos, vendrá un tercero. En octubre. ¿En este año? En este año, ya porque ya está terminado. Mira, lo que más toma tiempo es la edición, la diagramación y eso es lo que más toma tiempo. Sí. ¿Verdad? Pero ya lo cocinaste. Me faltan unas cositas, pero digamos que pensá que son 300 páginas, llevo 310. Tengo que ver qué le quito, ¿verdad? Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros y siempre por tu disponibilidad de enseñarnos, y nosotros aprendemos a través de estas lindas conversaciones. Y bueno, recomendamos a la audiencia a conocer de esta historia y también conocer de tu libro en Sofos. En la librería Sofos, en chapinísima.com, en la librería de la Universidad Francisco Marroquín y en Amazon. Tal vez para cerrar, solo me gustaría decir que la mejor forma de hacer crecer nuestro amor por Guatemala es conocerla. Excelente. Gracias por habernos acompañado en Tendencia. Lo esperamos acá la próxima semana. Gracias a Rodrigo en los controles y a todas las personas que hacen posible este programa. Lo esperamos la próxima semana. Tendencias es una producción de Ilumina FM. Conoce más visitando ilumina.fm. Por fin llegó el viernes. Ahora a divertirme. Con 1 o 2 que me tome, no pasa nada. Peligro. ¿Vives una fe light? La hora llega gracias a Corpotec.